Good morning, brothers and Buenos sisters. días, hermanos y hermanas. En 1897, David O'Mackey se encontraba frente a una puerta con un folleto en la mano. Como misionero en Stirling, Escocia, eso era algo que había hecho muchas veces. Ese día, una mujer demacrada abrió la puerta y se paró frente a él. Estaba mal vestida, tenía las mejillas hundidas y estaba despeinada. Tomó el folleto que el elder Mackay le ofreció y pronunció 5 palabras que él nunca olvidó. ¿Podré comprar pan con esto? Ese encuentro dejó una impresión muy duradera en el joven misionero. Más tarde escribió: desde ese momento tuve una comprensión más profunda de que la Iglesia de Cristo debe estar y está interesada en la salvación temporal del hombre. Me fui de allí con el sentimiento de que esa mujer, con amargura en el corazón hacia el hombre y hacia Dios, no estaba en posición de recibir el mensaje del Evangelio. Tenía necesidad de ayuda temporal y no había ninguna organización en Stirling hasta donde yo pude averiguar que se le pudiera dar. Unas décadas más tarde, el mundo sufría bajo la carga de la Gran Depresión. Fue en esa época, el 6 de abril de 1936, que el presidente Heber J. Grant y sus consejeros J. Ruber Clark y David O'Mackey anunciaron lo que más adelante se conocería como el Programa de Bienestar de la Iglesia. 2 semanas más tarde, se nombró al elder Melvin J. Ballard como presidente y a Harold B. Lee como su primer director administrativo. Ese no fue un esfuerzo común y corriente, aun cuando el Señor había levantado almas excepcionales para administrarlo. El presidente J. Ruben Clark puso bien claro que el establecimiento del programa de bienestar es resultado de la revelación del Espíritu Santo al presidente Grant y que desde entonces se ha llevado a cabo mediante revelaciones similares que han recibido las autoridades generales que han tenido a su cargo el programa. El compromiso de los líderes de la Iglesia por aliviar el sufrimiento humano era firme e irrevocable. El presidente Grant deseaba un sistema que tendiera la mano y que cuidara de la gente sin importar cuál fuera el costo. Dijo que incluso estaría dispuesto a cerrar los seminarios, suspender la obra misional por un periodo de tiempo o hasta cerrar los templos, pero que no dejarían que la gente pasara hambre. Yo me encontraba al lado del presidente Gordon B. Hinckley en Managua, Nicaragua, cuando se dirigió a 1,300 miembros de la iglesia que habían sobrevivido un huracán devastador en el que murieron más de 19,000 personas. Mientras que la iglesia tenga recursos, les dijo, no los dejaremos pasar hambre, ni los dejaremos andar sin ropa y sin tener un lugar donde refugiarse. Haremos todo lo posible por ayudar a la manera que el Señor ha indicado que se haga. Una de las características que distinguen esta labor inspirada y centrada en el Evangelio es que hace hincapié en la responsabilidad personal y en la autosuficiencia de todo lo que hay. El presidente Marion G. Romney explicó: muchas personas bien intencionadas han establecido muchos programas para ayudar a los necesitados. Sin embargo, muchos de estos programas se han diseñado con un objetivo falto de visión de ayudar a la gente, en vez de ayudar a la gente a ayudarse a sí misma. La autosuficiencia es producto de la vida providente
y de ejercitar la autodisciplina financiera. Desde el principio, la Iglesia ha enseñado que las familias, hasta donde les sea posible, tienen que asumir la responsabilidad de su bienestar temporal. A cada generación se le requiere aprender de nuevo los principios básicos de la autosuficiencia, evitar las deudas, implementar los principios de la frugalidad, prepararse para los tiempos de dificultades, escuchar y seguir las palabras de los oráculos vivientes, desarrollar la disciplina para distinguir entre las necesidades y los deseos y vivir de conformidad con esos principios. El propósito, las promesas y los principios que reafirman la obra del cuidado del pobre y el necesitado se extienden mucho más allá de los límites de la vida terrenal. Esta obra sagrada no es solo para beneficiar y bendecir a aquellos que sufren o que están necesitados. Como hijos e hijas de Dios, no podemos heredar la plenitud de la vida eterna sin estar completamente entregados en el cuidado del uno del otro mientras estamos aquí en la tierra. Es mediante el benevolente ejercicio del sacrificio y de dar de nosotros mismos a los demás que aprendemos los principios celestiales del sacrificio y la consagración. El gran rey Benjamín enseñó que una de las razones por las que damos de nuestros bienes a los pobres y los socorremos es para que podamos retener la remisión de nuestros pecados de día en día y que podamos andar sin culpa ante Dios. Desde la fundación del mundo, las sociedades rectas siempre se han tejido con los dorados hilos de la caridad. Añoramos un mundo de paz y comunidades prósperas. Rogamos por sociedades bondadosas y virtuosas en las que la iniquidad se abandone y donde el bien y lo justo prevalezca. No importa cuántos templos edifiquemos, cuánto aumentemos en número de miembros, no importa cómo se nos perciba a los ojos del mundo, si no cumplimos con este gran mandamiento básico de socorrer a los débiles, levantar las manos caídas y fortalecer las rodillas debilitadas, o si nuestro corazón hace caso omiso de los que sufren y lloran la pérdida de alguien, estamos bajo condenación y no podemos complacer al Señor y nunca alcanzaremos la gozosa esperanza de nuestro corazón. Por todo el mundo, 27,000 obispos buscan a los pobres para atender sus necesidades. Cada obispo recibe la ayuda de un consejo de barrio que consiste de líderes del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares, incluso la presidenta de la Sociedad de Socorro. Ellos pueden correr para dar alivio al desconocido, echar aceite y vino al herido corazón del afligido, y secar las lágrimas del huérfano y hacer que el corazón de la viuda se regocije. El corazón de los miembros y los líderes de la Iglesia por todo el mundo recibe la influencia positiva y la guía de las doctrinas de amar a sus vecinos y cuidar de ellos y el Espíritu Divino que proviene de ellas. Un líder del sacerdocio de Sudamérica sentía el peso de la responsabilidad del hambre y las carencias de los miembros. No permitió que los niños sufrieran de hambre. Encontró un terreno y organizó al sacerdocio para que lo cultivaran y sembraran. Encontraron un viejo caballo y le pusieron un arado para empezar a labrar la tierra. Pero antes de terminar ocurrió una tragedia y el viejo caballo murió. En vez de permitir que sus hermanos y hermanas sufrieran hambre, los hermanos del sacerdocio se amarraron el arado a la espalda y tiraron de él por el duro suelo. Tomaron sobre sí mismos el yugo del sufrimiento y las cargas de sus hermanos y hermanas. Un incidente de mi historia familiar ejemplifica la dedicación de cuidar de los necesitados.
Muchos han escuchado de las compañías de carros de mano Willy y Martín y cómo esos fieles pioneros sufrieron y murieron al soportar el frío y las condiciones debilitantes durante su travesía hacia el oeste. Robert Taylor Burton, uno de mis tatarabuelos, fue una de las personas a las que Brigham Young pidió que fueran a rescatar a esos queridos y desesperados santos. Refiriéndose a ese suceso, mi tatarabuelo escribió en su diario: nieve muy profunda y fría, tanto frío que no nos podíamos mover, termómetro a 24 grados bajo cero, tanto frío que la gente no podía viajar. Entre los santos en dificultades se distribuyeron provisiones para salvar vidas, pero a pesar de todo lo que pudieron hacer, se enterró a muchos de ellos por el camino. Mientras los santos atravesaban una porción del trayecto por el cañón Echo, varias de las carretas se detuvieron para ayudar en el nacimiento de una niña. Robert observó que la joven madre no tenía suficiente ropa para mantener calientita a la recién nacida. A pesar de las temperaturas tan bajas, se quitó su propia camisa hilada a mano y se la dio a la madre para cubrir a la bebé. A la niña se le dio el nombre de Echo Squires, en memoria del lugar y las circunstancias de su nacimiento. Años más tarde, Robert fue llamado al obispado presidente de la iglesia, en donde prestó servicio durante más de 3 décadas. A la edad de 86 años, Robert Taylor Burton se enfermó. Reunió a su familia junto a su lecho y le dio una bendición final. Entre sus últimas palabras pronunció este sencillo pero profundo consejo: sean buenos con los pobres. Hermanos y hermanas, honramos a estas personas a quienes el Señor levantó para organizar y administrar el programa establecido para dar servicio a los miembros necesitados de su iglesia. Honramos a aquellos que en la actualidad tienden la mano en incontables y muchas veces calladas maneras de ser buenos con los pobres, alimentar al hambriento, vestir al desnudo, suministrar auxilio al enfermo y visitar al cautivo. Esta es la obra sagrada que el Salvador espera de sus discípulos. Es la obra que Él amó cuando estuvo sobre la tierra. Es la obra que sé que Él estaría haciendo si estuviera entre nosotros hoy en día. Hace 75 años, de humildes inicios se levantó un sistema dedicado a la salvación espiritual y temporal de la humanidad. Desde ese entonces han ennoblecido y bendecido la vida de decenas de millones de personas en todo el mundo. El profético plan de bienestar no es solamente una interesante nota de la página de la historia de la Iglesia. Los principios sobre los cuales se basa definen quiénes somos como pueblo. Es la esencia de quienes somos como discípulos de nuestro Salvador y ejemplo, Jesús el Cristo. La obra de cuidarnos mutuamente y de ser buenos con los pobres es una obra santificadora, ordenada por el Padre y divinamente diseñada para bendecir, refinar y exaltar a sus hijos. Es mi deseo que sigamos el consejo del Salvador al intérprete de la ley en la parábola del buen samaritano. Ve y haz tú lo mismo. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.